audiencia, les doy nuevamente la bienvenida. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto para mí volverlos a saludar y que nos podamos reunir nuevamente en estos espacios virtuales. Ya estamos prácticamente a la mitad de este tercer bimestre. Entonces también es para que ustedes se esfuercen por alcanzar esa meta, ¿verdad? Y seguir avanzando en su proceso de aprendizaje. Y también les recuerdo que con sus tareas también, ¿verdad? Que sean puntuales en la entrega de sus tareas, porque según tengo entendido, ya no van a poder después poderlas enviar, sino que tienen que enviarlas dentro del horario que se les brindó, dentro de la fecha que ya está estipulada, para que no tengan ustedes ningún inconveniente más adelante. Recuerden que la fecha de entrega de las actividades de manera puntual es el día lunes. El día lunes, si ustedes entregan su tarea, les va a aparecer y se va a calificar sobre el punteo completo. De lo contrario, si entregan su tarea a ustedes, por ejemplo, el día martes, ya tiene un punteo menor. Entonces, porque la plataforma ya lo registra como una entrega tarde. Entonces, tengan eso en cuenta también, que si entregan sus tareas el día martes, ya no va a tener el mismo punteo y eso a largo plazo también puede ir afectando sus calificaciones, porque la tarea se califica con un punteo menor y si hay todavía algún otro error, alguna otra falta, eso les va restando puntos. Entonces se los digo para que ustedes lo tomen en cuenta. Les voy a dar las instrucciones para la programación número 3. Esta semana vamos a realizar un diagrama de Venn. Ya hemos utilizado esta actividad a lo largo de nuestro curso. Para ello vamos a comparar dos temas. Nuestros temas principales del día de hoy son conocimiento científico y conocimiento empírico. Pueden ustedes comparar únicamente conocimiento científico y conocimiento empírico, a como también pueden incluir ustedes el conocimiento natural, por ejemplo, o el conocimiento teológico. Eso es opcional. Lo importante es que estén los dos principales, conocimiento científico y conocimiento empírico. Recordemos que ustedes acá le colocan el título a cada uno, ¿verdad? Y en la parte central o donde se van a unir los círculos es donde ustedes deben anotar las similitudes que estos dos tienen. Para este diagrama de Venn es necesario que ustedes en los lados anoten las características principales que tiene cada uno. No únicamente, por ejemplo, una definición, porque a veces nos quedamos cortos con poder explicar ese contenido. Entonces, anotemos las ideas principales que tiene cada uno de ellos y en la parte central anotamos las similitudes que estos tienen. No sé si hay alguna duda o pregunta con esta actividad. No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. Muy bien, muy amables. Me hacen favor de levantarme la manita todos si no tienen ninguna duda y si quedó todo claro. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, muy amables. Les agradezco mucho. Ya pueden bajar la mano. Voy entonces a empezar con nuestro tema del día de hoy. Como les mencionaba, hoy tenemos conocimiento empírico y conocimiento científico. Estos dos conocimientos son bastante distintos en su formulación y en cómo se van a utilizar. Por ejemplo, el conocimiento científico hemos visto que es objetivo. Una de sus características principales es la objetividad, es decir, que presenta la realidad de las cosas. Ya vimos que para ello se somete a un proceso de experimentación para poder comprobar la realidad de un fenómeno o de algún hecho. Por eso nos dice que es objetivo, va a representar algo totalmente verdadero y que puede ser verificado. Entonces, acá no importa cuál sea la opinión del científico, no importa cuál sea la opinión del autor, sino que va a presentar a través del conocimiento científico una información objetiva. Cuando hablamos de objetividad es cuando no incluimos nosotros nuestros sentimientos o nuestro sentir en estas acciones, sino que actuamos de manera realista o brindamos una información que es objetiva, es totalmente verdadera y estamos hablando acorde a nuestra realidad sin incluir alguna opinión nuestra. El conocimiento empírico, a comparación, este sí es subjetivo, es decir, que acá sí tiene mucho que ver la perspectiva de quien lo realiza o de quien lo está utilizando.
Entonces, al ser también un conocimiento que es más conocido como popular, tiene distintas fuentes o tiene distintas, su procedencia es distinta a la de conocimiento científico. Que el conocimiento científico ya vimos que utiliza el método científico para poder comprobar la validez de una información, si es verdadera o si es falsa. Esta es la característica principal que tienen estos dos conocimientos, que uno es objetivo y que uno es subjetivo. Esa sería la principal característica que estos dos tienen. El conocimiento científico se adquiere, como ya lo mencionamos, mediante el método científico. Su utilización se lleva a cabo de una manera organizada y se realizan mediciones que se suelen cuantificar y es totalmente objetivo, totalmente realista. El conocimiento empírico es también llamado conocimiento popular. Se obtiene a partir de la interacción y la observación con el mundo, es decir, que acá no existe un proceso de experimentación o un proceso de verificación, dado que el conocimiento se va a obtener a través de la interacción que tenga alguien con el medio y la observación del mundo. El conocimiento empírico puede nacer de un pensamiento, puede nacer de una idea que nosotros tengamos en base a cómo interactuamos nosotros con el mundo o la observación que nosotros hayamos tenido. Si observamos un fenómeno, un hecho, entonces eso tiende a poder darnos una idea o proporcionarnos algún tipo de conocimiento. El conocimiento científico va a poseer toda aquella información y todos aquellos hechos que fueron comprobados por medio de la ciencia, es decir, que pasaron por un proceso de experimentación y se pudieron verificar. Por ejemplo, el conocimiento filosófico nace de las reflexiones que cada ser humano puede llegar a hacer en base a cuestiones subjetivas, en base a lo que cada uno de nosotros piensa, siente. Cuando hablamos de filosofía nos referimos a una perspectiva o a una manera de ver la vida, a una manera de ver ciertos asuntos. En base a eso nosotros podemos crear ciertas reflexiones o ciertos pensamientos que nos pueden llegar a ayudar o que nos pueden también apoyar a poder crear una perspectiva amplia sobre el mundo, ¿verdad? ¿Qué pensamos de la educación? ¿Qué pensamos de la política? ¿Qué pensamos de la economía? Y de diversas ramas, pero lo hacemos de manera subjetiva, es nuestro sentir. El conocimiento teológico o conocimiento religioso se sostiene en la fe religiosa y se le considera una fuente de verdad absoluta. El conocimiento teológico es todo aquello que tiene que ver con la religión y se basa, su sustento es la fe religiosa y también se considera que todo lo que tiene esta fuente es verídico. Entonces son algunas diferencias que tienen estos tipos de conocimiento. En sí, ¿qué es el conocimiento empírico? Este se adquiere mediante la observación y hablamos que la interacción que tenga el ser humano con su entorno, el entorno es donde nosotros estamos. ¿Cuál es el entorno que ustedes tienen ahora? Si están en su casa, ustedes van a decir mi entorno es mi casa. Si están en su cuarto, su entorno es su cuarto. Si están en su sala, el entorno es su sala. Entonces van teniendo un entorno diferente. Esto es, a eso nos referimos con entorno, nuestro contexto, en el lugar en donde estamos, en donde nosotros nos relacionamos, cuáles son los grupos en donde nosotros formamos parte y cómo esto ayuda o nos da y podemos nosotros adquirir cierta información en base a ello. Es resultado de una experiencia propia y de sentido común y no tiene una aprobación científica. El conocimiento empírico es algo que nosotros experimentamos. Lo podemos tener en base a una experiencia que tuvimos o al sentido común. Es algo lógico que nosotros aprendimos mediante nuestra interacción con la sociedad. Este conocimiento no plantea un método de observación básico, no tiene ningún sistema para que nosotros podamos observar, ni requiere de comprobaciones sistemáticas para poder llegar a una conclusión, sino que simplemente como es algo subjetivo, es mi pensar, es mi sentir, yo puedo realizar mi propia conclusión sin necesidad de llegar a comprobarlo. Esto hace que un conocimiento lo hace un conocimiento que sea inexacto, porque no va a haber una comprobación, sino que es prácticamente la opinión de una persona. Puede ser comprobado, pues se trata de cosas que están ligadas al día a día. Lo podemos comprobar, pero no se comprueba de una manera sistematizada. No tiene como el conocimiento científico, que tiene el método científico, que van a ser todos esos pasos que debemos de seguir para comprobarlo. Sí podemos comprobar el conocimiento empírico, pero va a ser un poco inexacto y van a ser cosas que están ligadas a nuestro día a día.
Un ejemplo, por ejemplo, de un conocimiento empírico. Un agricultor sabe exactamente cuándo plantar y cosechar como resultado de su experiencia en cosechas anteriores. Muy bien, levantemos la mano todos los que siembran acá, o ya sea que ayuden a sus papás o que ustedes siembren, me levantan la mano, por favor. O que algún familiar siembre o tenga o hayan tenido ustedes esta experiencia. Muy bien. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien, gracias a los que me levantaron la mano, muy amables. Todos los que me levantaron la mano ya conocen esto. Cuándo se tiene que plantar, cuándo tienen que sembrar y cuándo van a cosechar. Y eso se adquiere con la experiencia que ustedes han tenido. Si ya lo han hecho otras veces, ustedes van adquiriendo ciertas habilidades o ciertos conocimientos que les van a ir a ayudar a realizar esta misma acción. Si alguien, por ejemplo, no practica o no tiene este conocimiento, entonces no va a saber cuándo se siembra o cuándo se cosecha, o cuál es la técnica que tienen que utilizar, cuáles son los cuidados que tienen que tener, por ejemplo. Esos son elementos que se adquieren con la experiencia. Entonces, este es un conocimiento empírico. ¿Lo comprobamos? Es comprobable, sí, porque si ustedes dicen se planta en tal o se tiene que sembrar en tal fecha o después de tal fenómeno, lo hacen y obviamente van a cosechar también eso que sembraron en el momento exacto. Entonces sí lo podemos comprobar porque es algo que está ligado con nuestro día a día y ya forma parte de nuestra cultura y de nuestro vivir. Es un ejemplo del conocimiento empírico. Todas aquellas habilidades que nosotros adquirimos mediante un accionar o la experiencia que nosotros vamos teniendo sobre alguna acción. Acá nos dice esto sobre la agricultura, pero de igual forma, en cualquier otro elemento académico, profesional, ustedes van a ir formando estos conocimientos en base a su experiencia. Por eso cuando uno está en nivel medio, cuando está en el nivel de ustedes que es diversificado, es tan importante tener un proceso de práctica, porque en la práctica es donde uno va a aplicar todos estos conocimientos teóricos que se nos dan durante nuestra formación. Hay situaciones que se presentan que nosotros ni imaginamos, pero que esa experiencia nos hace poder formarnos y poder perfeccionar nuestras habilidades. Cuando yo estaba en diversificado en mi último año para graduarme, tuve una compañera que tuvo una experiencia con un estudiante. El niño tenía un niño jugando y se cayó. Y ella me decía, yo no sabía ni qué hacerme, porque a mí nunca me dijeron qué tenía que hacer si un niño se caía, por ejemplo. Y yo me puse, el niño pues empezó a sangrar, se lastimó la cabeza y ella me contaba, yo me puse muy nerviosa porque no sabía ni qué hacerme. Yo no sabía, yo fui a buscar a la maestra y al final que pues, resolvieron el asunto, pero son elementos que no se nos enseñan de manera teórica, sino que tenemos nosotros que improvisar y que formarnos en base a esa experiencia. Mi compañera, yo sé que si le pasa ahora que labora ese incidente, ya va a saber cómo actuar y va a saber qué hacer. Y ya no va a ser un acontecimiento que la ponga tensa o que la tome de sorpresa, sino que ya va a tener una experiencia previa que le ayudó a tener un conocimiento que le va a ayudar en su formación y en su carrera profesional. También esa es la base de un conocimiento empírico. El conocimiento científico, lo trabajamos en otra clase, es prácticamente todo aquel que está relacionado con la lógica. Es un pensamiento crítico y analítico. Ya hablamos de que es un conocimiento que utiliza métodos formales en análisis y verificación de ciertas hipótesis mediante su método, que es el método científico, a través del cual se demuestra su veracidad o la falsedad de la hipótesis o de lo que nosotros planteamos. Es un conocimiento fático. Fático en el sentido de que nos va a aproximar algo exacto, es bastante exacto y preciso en el resultado que se nos va a brindar. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina como un medicamento para combatir infecciones que amenazan al ser humano
el descubrir un medicamento es parte del método científico, porque acá sí tiene que haber un proceso de verificación, de experimentación para poder comprobar la efectividad o la veracidad de lo que nosotros proponemos. Acá se descubrió que la penicilina podía combatir infecciones que amenazaban al ser humano. Para ello se tuvieron que hacer pruebas, tuvieron que seguir el método científico para llegar a esta conclusión y que se diera este resultado, ¿verdad? Y que se comprobara la veracidad del mismo. Está también el conocimiento teológico. El conocimiento teológico, pues al hablar de teología, nos referimos a una base religiosa. Esa es la base de este tipo de conocimientos, la fe religiosa que afirma que en esta reside la verdad absoluta. A partir de un sistema organizado por creencias, se explican los misterios que rondan la mente humana. Independientemente de la religión que tengamos, siempre va a existir prácticamente la Biblia dentro de la religión o inclusive libros o algún otro fundamento que nos van a guiar o nos van a dar ciertas pautas de cómo tenemos que actuar, qué elementos debemos nosotros de evitar o qué elementos nosotros debemos de mejorar en nosotros, ¿verdad? Entonces nos dan ciertas pautas para que nosotros la podamos aplicar. En este sentido, no hay necesidad de poder verificar de manera científica ese conocimiento para determinarla como verdadera o desestimarla o algo similar, sino que es aceptada bajo la óptica de este mismo conocimiento, es decir, que se considera desde ya verdadera o que se afirma que reside dentro de una verdad. El conocimiento teológico es infalible y exacto, pues se trata de una verdad sobrenatural al hablar de que existen ciertos elementos dentro de la teología o dentro del conocimiento teológico, se concluyen que es algo verdadero. Acá no existe la verificación como tal, sino que desde ya se determina que es un conocimiento totalmente verdadero al hablar de una verdad sobrenatural. En este caso, tal vez es el único conocimiento que ya viene determinado como verídico o como verdadero. Los demás necesitan una comprobación o necesitan pasar por algún tipo de método para poder verificar ya sea su falsedad o poder comprobar si son verdaderos. Existe también el conocimiento natural. El conocimiento natural es generalmente parcial. También explica ciertos problemas concretos o en contextos concretos. El conocimiento natural se presenta en elementos de nuestro mismo entorno. Por eso es típico que en su lenguaje sea anecdótico, que está basado en explicaciones particulares para hechos o situaciones particulares. Cuando nos dice anecdótico, nosotros podemos recordar como una experiencia. El conocimiento natural también se basa en eso, en ciertas experiencias o en las explicaciones particulares que se den para un hecho. Para hacer un símil gastronómico, cuando nos referimos a símil, es una figura retórica que se utiliza en literatura. Nos habla de una comparación. Entonces, para hacer una comparación gastronómica, una cocinera estará interesada en realizar la mejor pizza posible, no en formular teorías sobre el método de la pizza, por ejemplo, ni sobre la composición de los alimentos. Ese es el conocimiento natural. Cuando nosotros nos interesamos en realizar algo, pero no estamos interesados en poder crear una teoría, por ejemplo, o en poder realizar algún tipo de estudio, sino que simplemente queremos algo para nosotros o investigamos algo para nuestra propia formación o para nuestro propio conocimiento. Ese es un conocimiento natural. Aquellas explicaciones particulares o aquellas investigaciones particulares que nosotros realizamos para enriquecer nuestro propio conocimiento sin necesidad de crear teorías o de crear estudios más avanzados. Acá tenemos algunos otros elementos, como por ejemplo que la ciencia no surge de la nada, sino que de las soluciones a los problemas de los seres humanos. La ciencia es un resultado a todos aquellos fenómenos o problemas que se llegan a presentar en la vida del ser humano y que fueron comprobados, fueron analizados y ahora se nos brinda una respuesta en base a la ciencia. Las disciplinas científicas se asientan sobre los conocimientos y la manera de describir la realidad propia del sentido común y de la experiencia humana. Todas las ciencias científicas se van a cimentar en base a los conocimientos que nos van a brindar también
una descripción de la realidad en la que nosotros nos encontramos y también de la experiencia que otras personas han tenido y han formado teorías, han formado estudios en base a las, y ahora forman parte de estas disciplinas. Si no existiera una conexión con el conocimiento natural, las ciencias no podrían aprenderse ni probablemente existirían. Si no existiera un conocimiento natural, si no existiera un interés, si no existiera una curiosidad de parte de los seres humanos, es posible que las ciencias no pudieran aprenderse y probablemente a nadie le interesaría, ni existirían las ciencias si no existiera también la necesidad de un conocimiento natural, de comprobar, de conocer algo que a nosotros nos interese. El empirismo nace de la cotidianidad, de todas aquellas acciones que nosotros realizamos día a día. Debido a esto, muchos científicos y filósofos lo consideraron vulgar durante muchos años, es decir, que no se le tomaba como un tipo de conocimiento válido, sino que prácticamente lo llamaban un conocimiento sin fundamentos o en dado caso vulgar. No tiene un método ni ningún otro sistema establecido, sino que es prácticamente la experiencia que tenemos cada uno de nosotros. El conocimiento empírico es el que conduce al ser humano en su vida diaria. Todos aquellos elementos que a nosotros nos guían, nos conducen o que nos han formado, forman parte de un conocimiento empírico. Le permite llevar a cabo tareas comunes en el trabajo, en la escuela, en sus relaciones personales. Lo real es lo que se percibe. Esa es la característica del conocimiento empírico, que todos lo aplicamos. Si algunos de ustedes trabajan, por ejemplo, aplican estos conocimientos empíricos, tal vez tuvieron una experiencia o han aprendido algo a lo largo de su formación ya profesional trabajando, eso es un conocimiento empírico y forman parte de nuestro día a día. Muy bien, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. ¿No hay dudas? Muy bien, me levantan todas las manitas si no hay dudas, por favor. Muy bien, gracias. Gracias, muy bien, muy amables. Muy bien. Muy bien, muy amables. Vamos a realizar entonces un pequeño ejercicio. Más que un ejercicio es que ustedes comenten. Les voy a compartir mi pantalla, la pantalla de una pizarra y también les voy a mandar a ustedes el enlace. Les voy a enviar un enlace que los va a trasladar a esta pantalla. En esta pantalla van a encontrar ustedes clase número 2, conocimiento científico y conocimiento empírico. Entonces les voy a enviar el enlace y ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a trabajar. Cuando ingresen ustedes a esta pantalla les va a aparecer aquí abajo un botoncito color rosado o puede que a ustedes les aparezca otro color. Entonces presionamos acá y les va a abrir esta pestaña. En donde dice asunto, ustedes van a escribir su nombre. Yo voy a escribir acá mi nombre. Dígame, Sergio. Nada, señor, No tenga Señor, pena. disculpe, ¿puede repetirle el proceso? Lo que pasa es que me fui en el enlace y no vi dónde entró. Bueno, permita. Voy a cerrar acá. Muy bien. Y si ya ingresaron ustedes al enlace, entonces vuelvan a Zoom para que vean qué es lo que tienen que hacer. Esta es la pantalla que les va a aparecer a ustedes. Clase número 2, conocimiento científico y empírico. Comente cada uno de los conocimientos. Acá me confundí, está en singular, ahorita lo voy a arreglar. Acá abajo les va a aparecer a ustedes un botoncito. Este rosadito que está acá. Se los voy a marcar. Este que está por acá. Entonces ahí ustedes presionan. Cuando hayan presionado ese botoncito les va a aparecer esta pestaña. Acá donde dice asunto, ustedes escriben su nombre. Yo voy a escribir mi nombre acá. Muy bien, ya escribí mi nombre y acá abajo donde dice escribe, ustedes van a anotar una definición de conocimiento científico. Lo que ustedes consideran que es el conocimiento científico, una definición que sea propia y una definición de conocimiento empírico. También que sea algo propio. ¿Qué entendieron ustedes que es el conocimiento empírico? Prácticamente son dos comentarios. Pueden hacer ustedes, así como lo hice yo acá,
un comentario para el conocimiento científico y ahí mismo el conocimiento empírico, o pueden hacer dos comentarios prácticamente por separado, pero siempre que lleve su nombre acá, por favor. Eso es lo que tenemos que realizar. No sé si hay alguna pregunta. Señor, después de eso hay que publicarlo. Exactamente. Cuando ya tengan ustedes acá, ya ustedes anotaron, le dan publicar y ya va a aparecer acá en la pantalla. Señor, ¿solo nombre o también apellido o solo nombre? Un nombre y un apellido, por favor. Mm. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que deben de darle publicar hasta que ya hayan ustedes escrito su comentario. Dígame, Juan. Señor, disculpe, ¿me puede mandar el enlace ya que se puso feo mi señal? Ah, bueno, ahorita lo voy a enviar nuevamente. Ahí estamos. Muchas gracias, señor. Muy bien, no tengan pena. Señor, Dígame. pregunta, Dígame. ¿el trabajo de esta guía, señor, solo es de diferencia entre conocimiento científico y otros, ¿cómo lo digo yo? Permítame un rato, señor. No tenga pena. Muy bien, ya me aparecen acá en pantalla dos comentarios. Muy bien, gracias a los que ya comentaron. A Karen y a Frankie, muy bien. Muy bien, gracias Hamilton. Muy bien, gracias Fernando. Gracias Miguel. Tengo un comentario acá sin nombre ustedes. Para quien no le colocó nombre a su comentario, le da en estos tres puntitos que están de este lado derecho y ahí les va a permitir editarlo.
para que le puedan agregar su nombre, por favor. Muy bien, gracias Mauricio. Muy bien, gracias Mario. Muy bien, gracias Anderson, gracias Sergio. Muy bien, gracias a los que enviaron su comentario. En lo que sus demás compañeros terminan de poder enviar su comentario, les comento. Ahora los docentes tenemos un horario cuando no hay clases virtuales. Mi horario es de 1 a 5:30 de la tarde de lunes a viernes cuando no hay clases virtuales. Entonces, si se les llega a presentar alguna inquietud, alguna duda o algo que les surja en la realización de las tareas, me pueden buscar en el instituto dentro de ese horario y yo con mucho gusto les voy a atender. Esto se crea con la finalidad también de que de no solo escribir por WhatsApp o solo llamar, sino que tengan ustedes también la oportunidad de preguntar personalmente si tienen alguna duda y también de poder darle una explicación más amplia, ¿verdad? Porque a veces a través de esos medios es un poco difícil. Entonces, se los hago ver en dado caso de que ustedes tengan alguna duda o alguna inquietud. Muy bien, entonces gracias Edgar. A los que ya enviaron su comentario, muchas gracias. Yo los voy a estar revisando y también les voy a estar marcando su asistencia y su participación a la clase del día de hoy. Quienes ya enviaron su comentario ya se pueden desconectar. Les deseo que pasen una feliz tarde y un bonito fin de semana. Dios, año. Adiós, cuídense. Feliz tarde, señor. Adiós, cuídense. Tarde, señor. Feliz tarde. Señor, disculpe, Dígame. respecto al trabajo, señor, que nos dio, solo vamos a Mm, sacar diferencia del conocimiento empírico y conocimiento científico. Solo eso, ¿verdad, señor? Sí, solo son esas dos. Recordemos que tienen que estar las ideas principales de esos dos. Si no van a utilizar ustedes los otros, que al menos estos dos estén completos, que no vayan a colocar, por ejemplo, solo un párrafo, ¿verdad? De comparación, porque estos conocimientos son amplios y tienen ideas bastante importantes. Pueden hacer solo esos dos y si quieren hacer los demás también se puede. Ah, gracias, señor. Muy bien. Bueno, feliz tarde, señor. Adiós, feliz tarde. Gracias, Roger. Gracias, Margarita. Bien, ya están acá sus comentarios. Ya, si ya apareció acá su comentario, ya se pueden desconectar. Gracias, Walter. Gracias, Brian. Feliz tarde, señor. Feliz tarde. Bien, gracias, Oscar. Ya me apareció acá su comentario. Anthony, gracias. Bien, Alexander, gracias. Feliz tarde, señor. Feliz tarde.
Señor, Adiós, feliz tarde. gracias. Gracias, Cristian. Ya apareció su comentario. Señor, feliz tarde. Igualmente.